Bienvenidos a esta nueva sesión de comisión por las pantallas de TV Senado de la instancia de Hacienda, que se apresta a escuchar un nuevo informe de política monetaria correspondiente a junio de 2018. Recordemos que son 4 las ocasiones en el año donde el ente emisor de la Banca Nacional entrega su informe, sus perspectivas, la lectura que hace del panorama económico en nuestro país, marzo, junio, como es el que corresponde en esta oportunidad, septiembre y también en diciembre. Se van a ajustar, ya se han anticipado por diversos medios de comunicación lo que pueden ser algunas de las lecturas que se dentro de los próximos minutos en la sala 1, en el tercer nivel del edificio del ex Congreso Nacional, aquí en la capital, por parte de Mario Marcel, ante los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, que recordemos preside el senador Juan Pablo Letelier. Esta lectura, este ajuste, iría principalmente enfocado en una elevación del piso mínimo en cuanto a las proyecciones de crecimiento del PIB para este año 2018. Hablamos desde el 3 al 3.25 comparativa que hacemos, por supuesto, con el informe redactado en el marzo pasado, y mantendría el techo máximo de 4%. Sin duda hay factores como el alza de las bencinas de los últimos 2 meses y también la baja en el dólar, el precio del dólar en las últimas semanas, que seguramente pueden ser considerados por parte del Banco Central, mirando ya lo que puede ser la presentación ante la Comisión de Hacienda. Vemos en imágenes precisamente en la sala número 1, en el tercer nivel del edificio del ex Congreso Nacional, cómo ya están presentes quienes van a ser parte de esta presentación. Y, por cierto, les mencionaba algunos de los factores que pueden ser sopesados en esta oportunidad. Si vamos al IPOM, presentado en marzo pasado, se hizo mención, por ejemplo, de la deuda fiscal como un tema que se mantiene, como uno de los focos a seguir también el escenario internacional. En esa oportunidad, más preocupado del tema arancelario entre Estados Unidos y China. Es posible que haya quizás una mención a la reciente reunión del líder estadounidense Donald Trump con Kim Jong-un a propósito de cómo esto pacifica ciertamente los mercados a nivel del cono norte. También puede haber mención, como les decía, de esta cita, y en la última edición del informe de política monetaria hubo una directa alusión a las criptomonedas, especialmente en lo que se denomina el punto de prensa posterior que se da en estas oportunidades. Más cifras, según lo que dijo Mario Marcel en dicha oportunidad, se darían a conocer en el mes de junio, y es por eso que ya algunos medios de prensa vemos precisamente al titular de la Comisión de Hacienda, senador Juan Pablo Letelier, Mario Marcel. También su homólogo del Banco Central, además del senador Ricardo Lagos Weber, quien recordemos junto también a los senadores Jorge Pizarro, José García Ruminot, quien ya se encuentra en la sala, y también Juan Antonio Coloma, forman parte de esta instancia. Les decía yo que ya se ha difundido parte de los contenidos que podría contener este informe de política monetaria, con un ajuste en la parte baja, como les decía, del rango desde 3 a 3.25, y también sopesando quizás otros factores que pueden ser mencionados a propósito de temas relacionados con la economía doméstica. El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, reveló hace algunas semanas cómo prácticamente dobla el precio de la canasta básica al IPC de los últimos 12 meses, de mayo a mayo. Hablamos de 3.7%, con un IPC que la verdad que no alcanza, que dobla básicamente el precio de los productos básicos en nuestro país. Otras cifras que pueden ser sopesadas a propósito de relaciones con la economía doméstica de todos los chilenos son las ventas récord de autos, por ejemplo, en el mercado automotriz durante mayo pasado, subiendo un 18.1%. El Banco Central ya venía dando señales a propósito también de temas como las tasas de interés respecto a lo que puede ser esta presentación, que va a comenzar ya dentro de los próximos minutos. Vemos que pasan a tomar su ubicación respectiva, tanto parlamentarios, los senadores de esta comisión, como también los encargados y representantes del Banco Central para hacer su presentación, recordemos, la segunda del año correspondiente al mes de julio. Nosotros, por supuesto, vamos a quedarnos ya con esas imágenes de esta transmisión en vivo y en directo que usted puede ver por las pantallas de TV Senado, también mediante el tv.senado.cl y mediante también nuestras plataformas, donde se van a estar dando algunas señales respecto a la información que se va dando por parte de Mario Marcel. Nos quedamos entonces con la imagen de la sala 1, amplia cobertura de medios de comunicación como es habitual, y ya lo sabe, también al término de nuestra transmisión estaremos junto a ustedes haciendo un redondeo de las principales cifras que nos ha dejado este nuevo informe de política monetaria correspondiente a junio de 2018, que usted ve en vivo y en directo por las pantallas de TV Senado.
nombre de Dios y la patria se abra la sesión. Señor secretario. Presidente, corresponde hoy día recibir la presentación del informe de política monetaria del Consejo del Banco Central. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida al presidente del Banco Central, los consejeros y la consejera. Agradecerle mucho que vamos a tener esta conversación hoy y recibir el informe. Y por ende le quiero ofrecer la palabra, no sin antes hacer una invitación. Lo ocurrido en el Banco de Chile en semanas pasadas y lo que se ha informado es un tema donde hay un evidente interés país de cómo abordar fenómenos nuevos o quizás no tan nuevos, más bien más publicitados. El día martes próximo queremos hacer una sesión invitando a diferentes actores para intercambiar opiniones sobre este nuevo fenómeno y ver qué medidas hemos o debemos tomar. Es una petición que se ha hecho en la Comisión de Hacienda de parte del senador Lagos y Pizarro y Coloma, que son los que han planteado la mayor inquietud en este tema. Y queremos formalmente dejarlos invitados. He hablado con el presidente antes de inicio de la sesión. Entiendo que él en lo personal no va a poder estar, pero que puedan compartir con nosotros la participación de consejeros y de los expertos que tengan sobre la materia para ver cómo tenemos un marco regulatorio lo mejor posible en esta materia. Señor presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la Comisión por habernos invitado a presentar este informe de política monetaria. A nombre del Consejo del Banco Central nos acompañan también los gerentes de las divisiones de estudios, de política financiera, de mercados financieros y de estadística, además del gerente de análisis macroeconómico que ejerciendo como interino lideró el trabajo del staff en la preparación de este informe. También aprovecho la oportunidad de presentarle a nuestro nuevo gerente de asuntos institucionales que se está incorporando esta semana al banco, Michel Moure, que está allá. Bueno, presentamos entonces el informe de política monetaria de junio que se publicó esta mañana. Es importante recordar que dado que en el nuevo esquema del proceso de política monetaria este informe coincide con una reunión de política monetaria, esta tuvo lugar ayer, cuyas decisiones se comunicaron ayer en la tarde. En este IPOM constatamos que la evolución del escenario macroeconómico ha reducido los riesgos para la convergencia de la inflación a 3% en el horizonte de política. Este riesgo, que se mantenía latente desde hace varios trimestres, se ha reducido de la mano de una economía que ha ido afianzando la recuperación que exhibe desde mediados del año pasado y que ha recibido un impulso al alza de la inflación por el aumento de los precios de los combustibles en pesos. Con esto se ha elevado el piso del rango de crecimiento para el 2018 y la inflación total prevista para diciembre de este año, al tiempo que se reafirma la trayectoria de gradual convergencia de la inflación subyacente a la meta de política 3% en un horizonte de 2 años. Estas perspectivas son coherentes con expectativas de inflación a 2 años que se han mantenido bien ancladas a la meta. El escenario de gradual convergencia de la inflación en la meta de política, a pesar de mejores perspectivas para la actividad y los precios de corto plazo, se apoya en que todavía hay holguras relevantes en la economía. Esto se refleja en la evolución del mercado laboral, indicadores de uso de capacidad y la evolución de los precios más sensibles a estas holguras. También considera que el impulso externo que recibirá la economía chilena será algo menor al estimado en el IPOM anterior, reflejando las condiciones financieras que serían menos favorables y términos de intercambio algo menores dado el mayor precio del petróleo. En este contexto es que en la reunión de política monetaria de ayer, a la que hacía recién referencia, mantuvimos la TPM en 2,5%, sosteniendo un impulso monetario significativo que se ha prolongado en su actual nivel por más de un año. En el escenario base del IPOM estimamos que este impulso será aún necesario por un tiempo más y solo comenzaremos a retirarlo en la medida que las condiciones macroeconómicas sigan impulsando la convergencia de la inflación hacia 3% en el horizonte de política.
Permítanme entonces ahora darle a conocer los detalles del escenario macroeconómico y los principales riesgos que observamos. En cuanto al escenario macroeconómico, los datos conocidos del primer cuatrimestre de 2018 nos muestran una actividad que creció algo por sobre lo previsto. Parte de ello respondió a factores específicos en sectores de oferta como pesca, electricidad, gas y agua, mientras que en otra parte provino de la inversión en maquinaria y equipos, la contratación de servicios, el comercio mayorista y algunos ítems de consumo durable. Medido en términos de velocidad, que es lo que está reflejado en estos gráficos, tras una aceleración importante en el tercer trimestre del año pasado, la actividad ha moderado su tasa de expansión en lo que va del año. Enfatizo que estas cifras y los comentarios que voy a hacer a continuación están medidos en términos de velocidad, es decir, variaciones no en 12 meses, que es lo que muchas veces discutimos, sino que de un trimestre a otro para cifras ajustadas por estacionalidad. En nuestro escenario base proyectamos que la velocidad de expansión de la demanda interna final se moderará adicionalmente en lo que resta del 2018. Es decir, como se ve aquí en esta gráfica, tanto para las variaciones trimestrales del producto como en el IMASEC, tuvimos un aumento importante de velocidad hacia mediados del año pasado y en el cierre del 2017, y esta posteriormente se ha ido moderando. Y en ese contexto proyectamos que esta velocidad de expansión de la demanda se moderará adicionalmente en lo que resta del 2018. Esto se dará una vez que se disipe el efecto de mayor crecimiento de rubros más volátiles y con menor capacidad de diseminación en el resto de la economía, como los que mencionaba recién, es decir, pesca, electricidad, gas y agua. Por el lado del consumo, este juicio considera que la menor expansión de la masa salarial, dado el comportamiento del empleo y los salarios, limita el incremento del gasto de los hogares. De responder al tradicional rezago con que el mercado laboral actúa en el ciclo, es de esperar que la recuperación del crecimiento se traduzca en un aumento del empleo y un mayor crecimiento de los salarios en los próximos trimestres. En esta gráfica entonces tenemos representado la evolución de los salarios y el empleo asalariado, tanto en el sector público como privado, y en la gráfica de la derecha la masa salarial real, que como se puede observar entonces en los últimos trimestres se ha desacelerado algo, fundamentalmente por el menor crecimiento de las remuneraciones nominales. Por el lado de la inversión, la formación bruta de capital fijo creció 3,6% anual en el primer trimestre, con un componente de construcción y otras obras que retomó tasas de expansión positivas luego de casi 2 años. Se añade que maquinaria y equipo sigue siendo la parte más dinámica de la inversión, con importaciones de bienes de capital que a mayo, excluyendo transporte no regular, continuaba mejorando. Esto en un contexto en que las expectativas empresariales han vuelto a la zona de optimismo en el agregado. Entonces vemos en esta gráfica la evolución de los distintos componentes de la formación bruta de capital fijo, considerando la construcción y obras, maquinaria y equipo. Como vemos entonces en el caso de maquinaria y equipos, volvimos a cifras positivas de crecimiento durante el año pasado y se ha mantenido bastante alta hasta el día de hoy, especialmente si observamos en el gráfico de la derecha el comportamiento de las importaciones de bienes de capital. En el caso de construcción y otras obras, ¿verdad? ¿A qué se refiere con transporte no regular? ¿Qué tipo? Fundamentalmente corresponde a importaciones de aviones o de carros de metro que por su magnitud muchas veces distorsionan la cifra. Entonces, en general, cuando tratamos de hacer un seguimiento de las importaciones de maquinaria y equipos, sacamos esos componentes para que no para eliminar estos elementos de mayor volatilidad. Entonces, como decía, en el caso de construcción y otras obras, vemos que este se mantuvo en terreno negativo hasta fines del año pasado, punto a partir del cual comenzó a recuperar una evolución positiva. Sin embargo, algunos antecedentes sugieren que es temprano para asegurar un dinamismo relevante de la inversión, en particular porque aún no se observa un cambio importante en la materialización de proyectos de gran envergadura. Es así como diversos indicadores de la construcción dan cuenta de algún estancamiento en lo más reciente, como las ventas y despachos de materiales y el empleo sectorial. El último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, por su parte, corrigió a la baja la inversión prevista en construcción y obras de ingeniería para este año debido al aplazamiento de algunos proyectos.
En la parte habitacional, cifras actualizadas de la Cámara Chilena de la Construcción muestran que las ventas de viviendas se han mantenido estables, a la vez que el stock disponible en general aún es elevado. Por último, nuestro informe de percepciones de negocios, publicado en mayo, reporta visiones dispares acerca de los planes de inversión de las empresas, señalándose capacidad ociosa relevante en algunas, en especial en el norte del país y en sectores específicos. Para este año estimamos que el crecimiento del producto se ubicará en un rango entre 3,25 y 4%, que se compara con el rango de entre 3 y 4% previsto en marzo. Esto combina los datos efectivos de actividad conocidos hasta el momento, con tasas de variación anual del segundo semestre menores a las de la primera mitad del año, reflejando una base de comparación más alta de igual lapso en el 2017 y la ya comentada moderación en el ritmo de expansión de la demanda interna final. En relación al rango de crecimiento, es importante recordar, presidente, que en el informe de junio nosotros reducimos en 25 puntos base el rango de estimación para el crecimiento de la actividad, y en el informe de septiembre vamos a reducir otros 25 puntos base. Y finalmente en el de diciembre ya se da una estimación puntual para el crecimiento del año que se está cerrando. Más allá de las proyecciones de este año, nuestra visión sobre la evolución del crecimiento en el periodo 2018-2020 y la evaluación de las holguras de capacidad de la economía no ha variado mayormente. Para 2019 y 2020 los rangos de proyecciones estimados de hecho no tienen modificaciones. Entonces acá en esta gráfica nos ayuda a ver cómo han ido evolucionando las proyecciones de crecimiento para el 2018 y 2019. Las líneas y números en negro corresponden a los rangos que ha ido proporcionando el Banco Central en sus informes de marzo del 2017 en adelante, culminando con el de junio de este año. Y los rombos rojos corresponden a la estimación de la proyección de crecimiento que recoge la encuesta de expectativas económicas que aplica el Banco Central. Entonces vemos cómo las expectativas del mercado se han ido alineando, se han ido ubicando más en el centro del rango de proyecciones que ha estimado el Banco Central. Seguimos estimando que la recuperación de la economía se apoya en un escenario externo favorable, una política monetaria claramente expansiva, el fin del ajuste de la inversión minera y habitacional y la ausencia de desbalances macroeconómicos importantes. Como supuesto de trabajo, consideramos que en 2018 la economía recibirá un impulso fiscal coherente con el presupuesto vigente, incluyendo los ajustes anunciados por el gobierno recientemente. De ahí en adelante suponemos que el gasto seguirá la senda de gradual consolidación fiscal definida en el decreto de política fiscal recién emitido por la autoridad. Considerando estas cifras, en promedio la economía crecerá por sobre su potencial en el periodo 2018-2020, con lo que la brecha de actividad se cerrará durante el horizonte de política de forma similar a lo previsto en el IPOM de marzo. Asimismo, seguimos estimando que el crecimiento potencial de la economía se ubica entre 2,5 y 3% e irá acercándose al crecimiento tendencial entre 3 y 3,5% en la medida que se recupere la tasa de inversión, desaparezcan restricciones de corto plazo y se asignen recursos hacia actividades más productivas. En septiembre próximo, como ha sido habitual en los últimos años, actualizaremos estas estimaciones de crecimiento potencial y tendencial. La evolución proyectada de la actividad considera un impulso externo levemente menor al estimado en marzo. Esto por condiciones financieras que son menos favorables y menores términos de intercambio dado el mayor precio del petróleo. Los datos de actividad e inflación de los últimos meses han consolidado las diferencias entre la posición cíclica de Estados Unidos y el resto de las economías desarrolladas, que en buena medida se reflejan en las gráficas que están en la pantalla. Así, mientras en la primera pareciera no haber holguras y los datos más recientes de precios y salarios dan cuenta de presiones inflacionarias más claras, en las segundas, es decir, el resto de las economías desarrolladas, aún resta por cerrar la brecha y la inflación parece acotada. Esto ha ampliado las diferencias sobre la evolución esperada de la política monetaria en los distintos bloques económicos, provocando movimientos en las tasas de interés y apreciando el dólar a nivel global. Esta divergencia ha sido en buena medida confirmada en la reunión de la Reserva Federal del día de ayer, donde junto con aprobarse el segundo incremento de la tasa de fondos federales de este año,
se ha dado la señal de adelantar el proceso de normalización previsto para los 2 años siguientes. Cabe destacar, presidente, que un escenario de 4 alzas de tasa de política en Estados Unidos está considerado dentro del escenario base del IPOM, que por cierto cerró antes de la reunión de la Reserva Federal de ayer, de tal manera de que las decisiones de ayer están incorporadas ya en este escenario base. Para hoy día, en las próximas horas, vamos a tener también los resultados de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y vamos a ver de qué manera, si es que hay alguna modificación a las señales de política que se emiten para la zona euro. Pero por de pronto lo que se puede ver en esta gráfica es que la evolución de las economías para Estados Unidos y la zona euro muestran una trayectoria distinta en materia de inflación, particularmente de expectativas que en el caso de Estados Unidos han ido al alza. Como vimos en días pasados, la medición de inflación total en Estados Unidos ya supera la meta del 2%. En el caso de la inflación headline se ubicó en 2,8%. En el caso de inflación subyacente es algo menor, pero también algo por encima del 2%, que es el área de foco de la política monetaria en Estados Unidos. Con esto, entonces, como se ve en la gráfica de la izquierda, la trayectoria esperada para las brechas de actividad también tienen una evolución diferente en estos dos bloques, y es lo que explica en parte este comportamiento distinto de la inflación y, por lo tanto, las decisiones de política monetaria. Uno de los elementos que llama la atención sobre cómo se ha desenvuelto el escenario externo en los últimos meses es la mayor reacción de los mercados a noticias de distintos signos. Parte de esto se observó en febrero con motivo de cifras mayores a las esperadas para el crecimiento de los salarios en Estados Unidos. Algo similar ocurrió más recientemente con motivo de la conformación del gobierno en Italia. Aunque esta es una economía relevante dentro de la Unión Europea, no había sido común que las tasas de interés, bolsas y premios por riesgo reaccionaran en ese grado ante eventos similares. Esto, presidente, nos hace pensar que los cambios en el apetito por riesgo de los mercados han hecho que se vuelvan más reactivos a las noticias, y la posibilidad de observar episodios de alta volatilidad parece mayor que en el pasado. En este contexto, las condiciones financieras para el mundo emergente se han vuelto algo menos favorables. Estas condiciones financieras en parte tienen que ver con la trayectoria esperada para la política monetaria en los países avanzados. En parte también se refleja en la trayectoria de diferenciales de tasa y tipo de cambio. En las últimas semanas las monedas en las economías emergentes se han depreciado respecto del dólar y los flujos de capitales han descendido. El peso chileno ha seguido la tendencia a nivel global, depreciándose respecto de lo observado al cierre del IPOM de marzo, con lo que en los últimos días ha oscilado en torno a 630 pesos por dólar, equivalente a un aumento algo mayor a 4,5% respecto del cierre del informe de marzo. Las medidas de tipo de cambio multilateral que están reflejadas en la gráfica, donde la evolución del peso se compara con un conjunto más amplio de monedas, dan cuenta de una depreciación nominal más acotada. Comparada con la evolución de las monedas de otros exportadores de materias primas, como se ve en la gráfica de la derecha, la depreciación del peso ha sido similar, mientras que ha estado en la parte baja de las variaciones para las economías latinoamericanas. Entonces ahí podemos ver en la línea roja la evolución de la paridad para Estados Unidos, la línea amarilla para las monedas de países exportadores de materias primas, incluyendo países desarrollados que son exportadores de materias primas, y en la línea morada las monedas de América Latina, con entonces una depreciación mayor que la que se ha observado para Chile. El que la depreciación del peso responda a un fenómeno global también implica que el tipo de cambio real que mostramos en esta gráfica ha aumentado moderadamente respecto del nivel de comienzos de año y con una depreciación real similar a las de otras economías comparables, ubicándose en torno a 90 puntos en el índice 1986 igual 100 hacia el cierre estadístico de este informe. El escenario base de este IPOM supone que el tipo de cambio real regresará a valores en torno a su promedio de los últimos 15 a 20 años en el transcurso del horizonte de política.
La mayor velocidad de ajuste de las condiciones financieras no se ha reflejado en un cambio en las perspectivas de actividad a nivel global. Así, las proyecciones de crecimiento para 2018-2020 siguen indicando que, en promedio, la economía mundial crecerá por sobre lo observado en los 3 años previos. Asimismo, comparado a los escenarios base de este IPOM y del anterior, el crecimiento previsto para la mayoría de las regiones no muestra mayores cambios. En Europa y Japón, la visión de mediano plazo no se ha modificado mayormente. Para China se proyecta un crecimiento de 6,6% en 2018, considerando que en el primer trimestre esta economía creció 6,8% anual y los datos más recientes siguen sosteniendo una visión de disminución gradual de crecimiento hacia adelante. En el resto de Asia, la proyección se mantiene en 4,3% para 2018, explicada por la mejora de la producción industrial y el volumen de las exportaciones. En Europa emergente, el mercado también ha mantenido las perspectivas de crecimiento. Al contrario, las proyecciones de crecimiento para América Latina se reducen en parte porque varias economías siguen estando sujetas a factores de riesgo idiosincrático y o porque el ajuste de las condiciones financieras externas las afecta con mayor severidad. Este último es el caso de Argentina, donde se ha hecho evidente la fragilidad en sus fundamentos macroeconómicos. Ese país alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario para un préstamo de estabilización con varias condiciones para su concreción, entre las que se cuentan el adelantar la reducción de la inflación y el déficit fiscal, implementar un régimen de flotación cambiaria y dar mayor autonomía a su Banco Central. En Brasil, a la desaceleración de la actividad en el primer trimestre se sumó la mayor incertidumbre política, la dificultad para implementar el ajuste fiscal programado y una paralización del transporte. En Perú, la expansión del Producto Anual del primer trimestre fue superior a la del último año, pero el descenso continuado de la confianza de consumidores y empresas le resta dinamismo hacia adelante. En el resto de los países de la región se mantienen las proyecciones de actividad. Todo esto entonces se ilustra en esta gráfica, donde vemos cierto que el mayor ajuste en términos de actividad se ha producido para Argentina, con algunos ajustes también para Brasil. En materias primas destaca el aumento del precio del petróleo. El Brent subió hasta $80 el barril en algunos momentos del segundo trimestre, afectado por factores geopolíticos y cambios en los niveles de oferta e inventarios. El escenario base, acorde con los futuros de mercado de los 10 días previos al cierre estadístico, supone que el precio se reducirá lentamente respecto a sus niveles actuales. Así, el Brent y WTI promediarán $70 el barril en 2018, $68 en 2019 y $64 en 2020. Esto contrasta con precios de 63, 59 y 56 dólares por barril que se consideraron para los mismos efectos en marzo pasado. Entonces tenemos que es importante notar estos ajustes porque, como vamos a ver a continuación, inciden sobre la trayectoria prevista para la inflación en Chile y también, en grado menor, en las condiciones económicas en las cuales se va a desempeñar el país en los próximos meses y con algún efecto en el margen sobre la actividad. En cuanto al cobre, las proyecciones de precio promedio para 2018, 2019 y 2020 prácticamente no se modifican, con precios de 310, 295 y 285 centavos por la libra respectivamente. Hacia el cierre estadístico, el precio del metal escaló hasta cerca de 330 centavos la libra y, según reportes de mercado, ha sido afectado por la incertidumbre en torno a posibles paralizaciones por conflictos laborales en algunos yacimientos. En el escenario base se considera que este aumento es de carácter transitorio, por lo que no modifica los precios promedio proyectados. De concretarse una paralización, podría ser necesario revisar tanto el precio proyectado del cobre como otras variables macroeconómicas para Chile. Esta combinación de precios del petróleo y el cobre, sumado a los de otros productos de exportación chilenos, provoca una trayectoria de términos de intercambio menos favorable en horizonte de política, así como se observa en la gráfica de la derecha. En 2018 y 2020, entre 2018 y 2020, los términos de intercambio acumularán un descenso del orden del 3%, que se compara con una caída estimada de 2% en el IPOM de marzo pasado. Por el lado de la inflación en Chile, la variación anual del IPC y del IPC-SAE, es decir, sin alimentos y energía, sigue en niveles en torno o algo por debajo del 2%. Sin mostrar mayores diferencias respecto a lo previsto en marzo pasado. Como ha sido la tónica en los últimos trimestres, la evolución de la inflación subyacente
ha estado dominada por la evolución del tipo de cambio, por una economía que mantiene holguras de capacidad y por la indexación de algunos precios a tasas de inflación menores. Entonces, observamos en la gráfica, ¿cierto?, que la inflación total se ha ubicado recientemente en los últimos meses en torno al 2%, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, algo por debajo de esa cifra, y esto es producto de una combinación de una inflación de precios de bienes que se ha ubicado en terreno negativo, fundamentalmente por la evolución del tipo de cambio, y una inflación de servicios que se ha estabilizado en torno al 3%, reflejando en parte efectos de indexación, porque muchos de los precios de servicios están fijados en base a fórmulas que contienen elementos de indexación, así como a la evolución de las brechas de actividad. En el escenario base seguimos esperando que la inflación subyacente tenga una lenta convergencia a 3%, no muy distinta de la esperada en marzo, mientras que para la inflación total anticipamos que llegará a ese valor antes que lo proyectado en marzo. En el caso de la primera, esto es coherente con una economía que, más allá de los datos recientes, cerrará sus holguras de capacidad en el curso de los próximos 2 años y con un tipo de cambio real que, como ya indiqué, volverá a valores en torno a su promedio histórico en el transcurso del horizonte de política. Para la inflación total, su llegada más rápida a 3% se explica por el aumento de los precios, del precio de los combustibles medidos en pesos. Y la falta... entonces acá en la gráfica de la izquierda tenemos se puede ver la evolución proyectada para la inflación del IPC total. En la línea verde está la proyección que teníamos en marzo pasado, y en la línea roja la proyección actual, y en la gráfica de la derecha la evolución de la inflación del IPC SAE. Entonces, como podemos ver, mientras esta última es muy similar a la proyección que teníamos en marzo, en el caso de la inflación total, por estos componentes más volátiles de la inflación, particularmente los precios de la energía, se proyecta un aumento en los próximos meses con una convergencia más rápida al 3%. Ahora, como el Banco Central, ¿cierto?, define sus decisiones de política monetaria en función de la proyección de la inflación en un horizonte de 24 meses, entonces esto nos indica cómo han evolucionado los datos en el corto plazo de la inflación, algunos de ellos, particularmente la inflación total con elementos de volatilidad en el corto plazo, pero quizás lo más representativo en términos de cómo se observa el panorama de la inflación para adelante es la evolución proyectada de la inflación del IPC-SAE, que, como decía, para la cual, como decía, se proyecta una convergencia gradual a la meta de política. Con esto, entonces, respecto de la política monetaria, el Consejo considera que el estímulo monetario se mantendrá en torno a sus niveles actuales y comenzará a reducirse en la medida que las condiciones macroeconómicas sigan impulsando la convergencia de la inflación hacia 3%. Como supuesto de trabajo para la tasa de política monetaria, en el corto plazo considera una trayectoria similar a la que muestra la encuesta de operadores financieros, que está representada en esta gráfica, disponible al cierre de este IPOM. Para el mediano plazo, el Consejo sigue estimando que la tasa política monetaria se ubicará en torno a su nivel neutral hacia el 2020, el que considera se ubica entre 4 y 4,5%. Entonces vemos acá en la gráfica, en la línea azul, la trayectoria que ha seguido efectivamente la tasa de política monetaria, y luego en los rombos rojos, las estimaciones de los operadores financieros medidas por la encuesta que aplicamos, en los triángulos verdes la encuesta de expectativas económicas, y en la línea amarilla los precios de activos financieros del IPOM de junio. Y como decía entonces, nuestro supuesto de política monetaria considera una trayectoria similar a la que muestra los rombos rojos que están en la gráfica. Como es habitual, hay elementos internos y externos que podrían modificar estas proyecciones.
Al igual que en marzo, desde el punto de vista de su incidencia en la actividad local, el balance de riesgo del escenario externo se encuentra sesgado a la baja. El principal riesgo en este frente sigue siendo un deterioro abrupto de las condiciones financieras externas, sobre todo en un contexto en que los mercados parecen estar más reactivos a las noticias negativas. Lo que ocurre con la economía de Estados Unidos es relevante en este ámbito, en particular porque darse un aumento más marcado de las presiones inflacionarias podría requerirse una alza más rápida de la tasa de fondos federales. Tampoco es descartable que en un ambiente de menor apetito por riesgo, noticias de distintos signos generen un aumento de la volatilidad. Dado que, como señalaba recién, en el escenario base ya se consideraba un cuarto aumento de tasa de política monetaria en Estados Unidos, al hablar de escenario de riesgo, hablar en el escenario de riesgo de una aceleración del proceso de normalización de política monetaria en Estados Unidos, estamos hablando de algo por encima de la trayectoria que acaba de ser anticipada a través de las proyecciones de los integrantes del Comité de Fondos Federales. También persisten los riesgos por medidas en materia de política comercial impulsadas por Estados Unidos, considerando las renovadas tensiones con sus principales socios comerciales. Asimismo, China sigue siendo una fuente de riesgo, pues aún le falta por resolver desequilibrios en varios de sus mercados. Se suma a ello la evolución del precio del petróleo. Si este aumenta o se mantiene en niveles similares por un tiempo superior al previsto, podrían verse mayores efectos sobre la inflación y el crecimiento global y también, por cierto, sobre la economía chilena. El sesgo y probabilidad de los escenarios de riesgo externo refuerzan la necesidad de mantener fundamentos macroeconómicos sólidos, en particular para una economía pequeña y abierta como la chilena. De hecho, los eventos del último tiempo han tenido mayores impactos en países con mayor endeudamiento, déficit fiscal y o de cuenta corriente. En lo interno, estimamos que los riesgos para la actividad están sesgados al alza. Los datos de los últimos meses han sido superiores a lo esperado y no es descartable un escenario en que persista este mayor dinamismo, especialmente si la inversión muestra cifras mejores que las proyectadas. Matiza algo este riesgo la posibilidad de que el mercado laboral, y en particular el empleo asalariado privado, demore más que lo previsto en responder al mayor crecimiento. Respecto de la inflación, estimamos que los riesgos están balanceados. Los riesgos de la baja para su convergencia al 3% se han atenuado. No obstante, proyectamos que la inflación subyacente seguirá en niveles bajo 2% por un tiempo más, acorde con lo que los determinantes de la convergencia de la inflación a 3% en el mediano plazo son similares a los delineados en marzo. En suma, nuestra evaluación del escenario macroeconómico, más allá de los datos recientes y el ajuste en el rango de crecimiento y la proyección de la inflación para el 2018, no es muy distinta a cuando se le observa una perspectiva más larga, esta vez considerando el periodo 2018-2020. Por eso creemos que la economía sigue necesitando un impulso monetario positivo por los próximos 2 años. Ciertamente ese impulso se irá reduciendo en la medida que la economía siga cerrando la brecha de actividad y la inflación converja a 3%. Pero el momento en que comience esa reducción dependerá de la evolución de la macroeconomía, lo que no estimamos que sea antes de fin de año. Es importante tener en cuenta que si bien vemos un balance de riesgos sesgados al alza sobre la actividad interna, en el lado negativo los principales riesgos provienen del exterior. La menor holgura para la política monetaria en Estados Unidos, la renovada divergencia con otras economías desarrolladas y su presión sobre las monedas, las tensiones políticas en la eurozona, el aumento en el precio del petróleo y los riesgos geopolíticos asociados generan un complejo escenario para el mundo emergente. Esto es especialmente así, como decía hace un momento, para economías que se perciben más vulnerables, ya sea porque sus fundamentos macroeconómicos son débiles o porque no poseen las características institucionales que les permitan afrontar los shocks externos e implementar políticas anticíclicas. La conexión entre las características institucionales y los fundamentos macroeconómicos con los resultados financieros ante episodios de estrés es un tema que ha sido ampliamente documentado. Un recuadro que está contenido en este IPOM hace una breve revisión de los factores que intervienen en esta relación, dando cuenta que la transmisión de los shocks financieros globales hacia las economías emergentes es más intensa cuando éstas mantienen regímenes de tipo de cambio fijo. También se ha demostrado que frente a episodios de estrés financiero, la volatilidad de las tasas de interés es mayor en economías donde la moneda no flota libremente. De hecho, una característica de lo ocurrido en las últimas semanas ha sido que el aumento de las tasas de interés de largo plazo en varias economías emergentes se ha dado junto con la depreciación de sus monedas. Sobre la fragilidad de los fundamentos macroeconómicos se aprecia que países con elevados niveles de inflación,
Altas tasas de interés y abultados déficits en cuenta corriente son más propensos a sufrir ajustes significativos en los precios de sus activos cuando las condiciones externas se estrechan. Al respecto, un estudio reciente publicado por el banco presenta evidencia empírica en cuanto a que un alza en la tasa de interés de la Reserva Federal afecta más a aquellos países que tienen una peor situación de solvencia, medida a través de su nivel de endeudamiento, y de liquidez, medida a través de su posición de activos externos. ¿Qué tan vulnerable luce Chile entonces en base a estos criterios? Dentro del grupo de economías emergentes, Chile sobresale positivamente en materia institucional. En particular, cuenta con un Banco Central independiente, comprometido con un régimen cambiario flotante. Además, posee una apropiada institucionalidad fiscal, donde destaca la regla de balance estructural. En parte, esto se traduce en expectativas de inflación bien ancladas que otorgan mayor espacio de maniobra para la política monetaria. Chile tiene, por otra parte, un compromiso con la libre flotación cambiaria que es más comparable a lo que ocurre en economías desarrolladas que en otras economías emergentes, observándose bastante estabilidad en las tasas de largo plazo junto con la ya comentada depreciación de la moneda. Aún así, los ajustes de tipo de cambio pueden tener efectos relevantes sobre la economía local en la medida que los agentes económicos exhiban descalces importantes de su balance. Del mismo modo, la exposición a riesgo de tasas y refinanciamiento pueden multiplicar el impacto económico de cambios incluso moderados en las condiciones financieras. En otras palabras, no solo el nivel de endeudamiento es importante, sino también su composición y su relación con los activos financieros. Esto ayuda a explicar por qué un régimen cambiario flotante es más eficaz para amortiguar shocks externos cuanto más desarrollado sea el sistema financiero local. En este sentido, los datos disponibles para Chile indican que los principales agentes económicos chilenos, empresas, bancos, hogares y gobierno, cuentan con niveles moderados de exposición a riesgos cambiarios y financieros, ya sea como producto de regulaciones o del desarrollo de productos financieros. En el caso de la banca, las pruebas de estrés que realizamos regularmente en el marco de nuestro informe de estabilidad financiera, el último de los cuales lo discutimos hace pocas semanas, muestran que el riesgo de mercado, que incluye el riesgo de tasa de interés, es bajo en comparación con el riesgo de crédito, que está más asociado a la actividad y al mercado del trabajo. Resultados similares se encuentran para el sector corporativo, donde un shock a la tasa de interés tiene un bajo impacto en el rendimiento. Además, en lo más reciente, el endeudamiento corporativo ha disminuido después de haber sido impulsado por préstamos relacionados con la inversión extranjera directa. Asimismo, el descalce de monedas ha continuado declinando. Por el lado de los hogares, en Chile la deuda de los consumidores está constituida en cerca del 75% por préstamos bancarios a plazo, 18% por tarjetas de crédito y 7% por líneas de crédito. Prácticamente todos los préstamos de consumo tienen una tasa de interés fija, con un vencimiento promedio de entre 4 y 5 años. A su vez, los préstamos hipotecarios explican la mayor parte del aumento de la deuda de los hogares en los últimos 6 años. Como es sabido, las hipotecas se emiten casi en su totalidad a tasas fijas, ajustadas por inflación, vencimientos largos y una razón préstamo-valor de la vivienda prudente. En conjunto, estos elementos reducen el impacto potencial de un aumento en las tasas de interés sobre la carga financiera de los hogares. En cuanto al gobierno, la mitigación del riesgo de tasa de interés también depende del comportamiento de la base de inversionistas de la economía. Esto hace particularmente relevante la forma en que la demanda y la oferta de bonos se comportan en momentos de estrés. La importancia de la participación de AFP y fondos mutuos en la tenencia de bonos soberanos y el hecho de que ante shocks en el exterior los fondos menos riesgosos y con mayor participación de papeles soberanos se vuelvan más atractivos también ofrece un colchón al efecto de impacto en las tasas internacionales. Además, la profundidad del mercado de capitales doméstico también le permite al Estado financiarse mediante deuda en su propia moneda y reducir, por lo tanto, su exposición al riesgo cambiario. Aún así, este es un momento especialmente importante para fortalecer flancos potencialmente vulnerables para los países emergentes. Como he mencionado en ocasiones previas, es importante recomponer las holguras que han permitido sostener el marco de política macroeconómica en Chile. Especialmente importante es moderar y eventualmente revertir el curso del endeudamiento público, adoptar un marco para capitalizar a la banca y asegurar una evaluación sostenible del endeudamiento de los hogares. Las señales que ha emitido el gobierno respecto a la orientación de su política fiscal, el avance de la nueva Ley General de Bancos y la reactivación de la búsqueda de mecanismos para consolidar la información financiera de los deudores son positivos en este sentido. Igualmente valioso frente a futuras turbulencias parece ser fortalecer la institucionalidad fiscal, elevando el estatus y autonomía del Consejo Fiscal Asesor, así como reconocer el rol de los inversionistas institucionales en la economía chilena de cara a futuras reformas.
Estimados senadores, la economía chilena avanza en la recuperación del crecimiento y el cierre de holguras. Más que un resultado, este es un buen comienzo para una etapa más favorable del ciclo económico. Son muchos los desafíos que quedan por delante, sin embargo. Es importante que la recuperación de la inversión se profundice, que se fortalezca el mercado del trabajo y que se aprovechen ventajas competitivas para que esta recuperación sea más autosostenida y compartida. Un mayor crecimiento a largo plazo requiere cambios más estructurales que ayuden a elevar la productividad. El Banco Central estará ahí para asegurar que en este proceso no se incuban desequilibrios o vulnerabilidades que luego requieran ajustes más costosos. Juntos tenemos también la responsabilidad de fortalecer los factores que nos permiten resistir mejor los shocks externos que tarde o temprano se harán sentir. El análisis y proyecciones de este informe ayudan a explicar cómo el Banco Central está ejerciendo sus responsabilidades, así como las oportunidades y desafíos que enfrentamos conjuntamente. Quedamos, por tanto, Presidenta, a su disposición para profundizar en esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quiero ofrecer la palabra al senador García. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de don Mario Marcel, acompañado de su consejo. Como siempre, una información muy valiosa para los mercados y muy bien documentada, muy bien informada. Yo quiero referirme primero a la valoración que ustedes hacen, o mejor dicho, a las tareas que creen ustedes que debemos abordar en el corto plazo como país. Ustedes hablan de moderar y eventualmente revertir el curso del endeudamiento público, adoptar un marco para capitalizar a la banca y asegurar una evolución sostenible del endeudamiento de los hogares. Bueno, en materia de moderar y eventualmente revertir el curso del endeudamiento público, el gobierno ha dado señales bien concretas. Vamos a ver lo que va a ser la discusión del presupuesto del año 2019. Esperamos nosotros que, entre otras razones, a raíz de los mayores recursos que provengan del mejor precio del cobre, permita tener un endeudamiento menor y también fruto del mayor crecimiento de la economía, mayores ingresos fiscales. Marco para capitalizar a la banca, tenemos tarea aquí tiene tarea el gobierno y tiene tarea esta comisión de Hacienda. Tenemos que sacar pronto el proyecto de ley que nos permite adoptar las exigencias de Basilea III y asegurar una evolución sostenible del endeudamiento de los hogares que tiene mucho que ver con el mercado del trabajo. Pero después usted dice que las señales que ha emitido el gobierno sobre su política fiscal, el respaldo a la nueva general de banco y la reactivación de la búsqueda de mecanismos para consolidar la información financiera de los hogares son muy positivas. Pero luego dice que también es valioso fortalecer la institucionalidad fiscal, elevando el estatus y autonomía del Consejo Fiscal Asesor, y agrega, así como reconocer el rol de los inversionistas institucionales en la economía chilena de cara a las futuras reformas. ¿En qué está pensando? Porque reconocer el rol de los inversionistas institucionales en la economía chilena de cara a las futuras reformas, si pudiera ser un poco más preciso, más concreto, ¿cuál es el mensaje que nos quiere transmitir don Mario? Y también, respecto del párrafo siguiente, cuando usted nos dice de que un mayor crecimiento de largo plazo requiere cambios más estructurales que ayuden a elevar la productividad. Porque siempre que hablamos de productividad, de mayor productividad, pensamos en la educación, pensamos en investigación, en mayor investigación, pensamos en mayor desarrollo tecnológico. ¿Son esos los cambios estructurales a los que usted se refiere o está pensando en otras materias? Porque finalmente todos esos cambios son de mediano y largo plazo. La educación, el mayor desarrollo de I+D, por supuesto los mayores niveles, mayor progreso tecnológico. ¿Está pensando en eso? ¿Está pensando en otras cosas? Y también en ese sentido pudiera ser más preciso.
Yo creo que este es un informe de política monetaria que nos muestra una economía que está creciendo un poco más, pero también nos muestra, creo yo, de que hay por delante, y creo que eso es lo más importante, enormes desafíos, porque finalmente el producto de tendencia y el producto tiene otro nombre, uno es el de tendencia y el otro es el potencial, son todavía bastante bajos, Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. Se ofrece la palabra, señor Pizarro. Sí. Breve, presidente. Tenía anotado la misma inquietud planteada al final por el senador García en términos de la sugerencia que se hace, ¿no es cierto?, de cambios estructurales para elevar la productividad. Yo creo que nosotros como país, me refiero, no nos hemos tomado en serio esta situación, porque y es una discusión que ya se tuvo desde hace 8 años a la fecha. A veces la tendencia es aprovechar, por decirlo de alguna manera, el buen momento que podamos tener para un crecimiento de la economía, más que nada por factores externos, pero no nos preocupamos de tener sustentabilidad en el tiempo respecto a nuestra propia estructura productiva. No hay una mayor diversidad en nuestra canasta exportadora, siendo un país dedicado a la exportación. Estamos todavía muy dependientes de que si sube o no sube el cobre. Entonces a veces la tentación es, como tenemos un vuelito interesante, nos vamos por ahí y no nos preocupamos de lo que estaba planteando el senador García. Siempre hablamos de eso, los gobiernos lo plantean, lo hizo el gobierno del presidente Piñera, lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, se plantearon políticas de apoyo a los distintos sectores de emprendimiento, a la innovación, a tratar de tener una sustentabilidad mayor en toda esa diversidad de gente que se dedica a producir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero como que no hay una consistencia en las políticas de fomento o de desarrollo más directas. Estoy haciendo abstracción de lo grueso que planteaba, que es el tema de la educación o la capacitación permanente, pero creo que ahí seguimos teniendo problemas con acceso a financiamiento para aquellos que quieren desarrollar iniciativas. En fin, creo que me gustaría saber qué es lo que sugieren cuando ustedes hacen ese planteamiento, que me parece muy aceptado. Lo segundo es que del informe lo más complejo que uno ve así en lo inmediato es el problema que sigue siendo para nosotros el alza sostenida del petróleo. Es demasiado influyente. Le preguntaba recién a la consejera si más o menos el cálculo que hacen de aumento promedio es de un 15% más o menos. Sé que en el sector transporte directamente de pasajeros o de carga, que incide altamente en la actividad interna y en los costos y en la inflación al final, en los últimos 4 o 5 meses de 12,4%. Eso es lo que estiman los operadores, los actores del sector. Todavía no se ha producido, seguramente por menor actividad, en un problema de costo directo en tarifa. Pero eso se va a producir. Y se va a producir además porque como hay un aumento de la actividad, sobre todo parece que hay un retomo de la actividad minera fundamentalmente, eso va generando otros problemas que los veíamos el día lunes a propósito de un tratado, del martes, perdón, en la Comisión de Relaciones Exteriores a propósito del convenio con Perú de el canje de las licencias de conducir, porque eso nos soluciona un problema muy práctico a nosotros, que es la falta de conductores y de choferes, tanto para buses, para carga, equipamiento, etcétera, etcétera. Es como una cadena. Entonces, a mí me llama la atención una afirmación que hacen ustedes, que esto influye directamente también en los costos de la energía, y eso sí que es más delicado, porque ya establece un problema para todo el país. Y la pregunta es, ¿por qué tanto la energía si la matriz energética nuestra hoy día es mucho menos dependiente del petróleo? Esa parte, a lo mejor yo la entendí mal, pero no estaba buscando aquí, hice la anotación, pero ustedes también hablan de que vamos a tener como uno de los riesgos posible un aumento del costo de la energía ligado a los precios de los combustibles.
Y por último, presidente, por su intermedio, del informe no hay mucha variación respecto a lo que ya sabíamos o que se venía planteando desde el año pasado. Entonces hay algo como que no calza con lo que es la temperatura ambiente, con los datos objetivos. A mí me gustan más los datos objetivos para saber a qué tenernos. Digo la temperatura ambiente porque en términos de opinión pública o en términos de lo que es la gestión del actual gobierno hay un ánimo, me parece que es comprensible, decir, mira, las cosas están mejor y llegamos nosotros, entonces aquí todo se arregla. O todo va viento en popa porque sí, nomás porque llegué yo, y eso no se condice, y creo que en este sentido el informe es muy realista, y es bueno que sea así, para saber bien el terreno que estamos pisando y no solo pensar que con voluntarismo podemos tener un crecimiento más sostenible y sustentable, como plantea el senador García. Y por último, creo que ustedes por primera vez, no lo había visto en los últimos tiempos, se plantean un problema mayor respecto al riesgo que significa la reacción de los mercados frente a situaciones de coyuntura en otras partes. Sobre todo, por ejemplo, pusieron como ejemplo lo que pasa en la eurozona, el caso de Italia. El caso de Italia no era como para que se produjeran así reacciones tan... Porque Italia es un país que vive permanentemente en crisis de orden político, entonces no es tan, de verdad, no, digo, no es tan raro, y sin embargo las reacciones hoy día han sido más fuertes y ustedes lo consignan, como así mismo en otros lados, frente a esa misma situación, tratando de ser, no sé, positivo, buscarle algún sentido. Las reuniones de Trump con Kim, yo me imagino que ayudan a bajar un poco las posibles tensiones o las incertidumbres. O sea, por lo menos a nosotros nos gustaría que fuera así. Hay otros analistas que sostienen que no va a incidir y que en realidad para los efectos de las decisiones económicas no va a tener ninguna importancia. Pero como Estados Unidos está adquiriendo un papel demasiado determinante, al menos para las economías nuestras, cualquier cosa que hagan o no hagan, sí empieza a tener efecto. Entonces la pregunta es si han hecho alguna evaluación de lo que puede significar esto. Muchas gracias, senador Pizarro. Senador Lagos. Sí, bien breve, señor presidente. Muchas gracias, don Mario. Colgándome un poquito de lo que señalaba el senador Pizarro, de este informe, en su segundo párrafo, hace una afirmación que creo que hay que destacar para el ambiente que se genera cuando uno habla sobre la marcha de la economía y despejar tal vez lo que son buenos deseos, lo que son tal vez políticas económicas correctas, pero no ser demasiado impropio e injusto respecto a la marcha de la economía chilena. En el segundo párrafo señala que en este IPOM constatamos que la evolución del escenario macroeconómico ha reducido los riesgos para la convergencia de la inflación a 3% en el horizonte política. Este riesgo, que se mantenía latente desde hace varios trimestres, se ha reducido de la mano de, y esto es lo importante, una economía que ha ido afianzando la recuperación que exhibe desde mediados del año pasado. Entonces, yo creo que esta frase ayuda a poner en contexto de que tal vez, entonces, cuando vemos estas cifras y vemos el IPOM de marzo, lo que hay es que, no quiero hablar de una suerte de impulso económico que viene desde el año pasado. Y esto no necesariamente podría haber sido mejor, tal vez, más fuerte, pero viene la recuperación de la economía desde la mitad de la segunda mitad del año pasado, lo cual señala en consecuencia que parece que parte del trabajo que se venía haciendo antes, alguna implicancia habrá tenido en esos indicadores, ¿ya? Lo cual no le resta ningún mérito ni tampoco despeja lo que puede ser tal vez imperfecciones, falta de gestión, etcétera. Pero no se condice cuando uno ve un clima de que pareciera que la economía, a partir de las expresiones que ha tenido la actual autoridad económica, señalando un clima de un severo déficit fiscal con cuentas muy poco ordenadas, que fue lo que se nos presentó, ¿ya? Que siento que no hace justicia a un informe en que dice por el Banco Central de que este es un crecimiento con señales que venían con antelación. Entonces, lo hago porque creo que lo justo es justo, y si tenemos un mejor escenario externo que viene de antes,
Eso el escenario externo no lo define ni este gobierno ni el anterior, pero reconozcámoslo, pero también los componentes internos tienen que haber influido en esta recuperación. Y yo voy a hacer todo lo posible de lo que uno puede hacer, desde contribuir en el presupuesto, de ser responsable con la política fiscal, las cosas que uno influye, para que ese crecimiento siga, ¿ya? Y apoyaremos al gobierno en las medidas que tenga que adoptar y que nos parezca razonable. Y eso digo referente a parte de los temas que usted señala. Yo creo que sería importante despejar, por ejemplo, el tema tributario en algún minuto para, junto con mejorar algunas de las políticas que hay que hacer, mejorar el tema tributario, despejar el tema tributario, despejar qué pasa con el tema de concesiones. ¿Ah? Se ha ido avanzando, al menos desde el punto de vista del gobierno, de señalar cuál va a ser su rol en el tema del ajuste fiscal, al menos lo que anunció ahora. ¿Ya? Vamos a que desagregarlo, eso, ir sector por sector, ver cómo lo vamos a hacer en salud, pero por lo menos esa señal ayuda, hay cosas que están pendientes. Lo otro que quiero señalarle, presidente, usted señala que hay riesgos externos, todavía menciona China la pasada. Entonces, no sé si se puede profundizar en eso porque de cosas que uno lee. A principios de junio salió un informe de Fitch, la agencia de riesgos, que el modelo que ellos tienen sugiere que América Latina va a tener algún impacto si es que hubiera una crisis por el tema de la deuda en China. Y señala categóricamente que Chile es el principal afectado de un problema con la deuda china. Entonces, no sé si eso es posible que usted elabore o que el banco pudiera en el futuro, no sé si la palabra especular, pero estudiar ese tema de qué implica ese endeudamiento para nosotros. ¿Ah? Porque así como nos beneficiamos de nuestra apertura, el tema que alguien como Fitch señala eso es una señal no que nos preocupe a nosotros la Comisión de Hacienda, es la señal que le da a los otros inversionistas respecto a la situación de Chile. ¿Ah? Lo otro, tercero, y mencionado a propósito de China, está el tema, usted menciona en el informe también, entre los riesgos y los sesgos al alza, el tema comercial. En esta oportunidad fue más a la pasada la mención. Recuerdo, me parece que en el de marzo hubo más preocupación, al menos en el texto que compartió con nosotros, y yo siento que de marzo a la fecha la situación es peor. Porque de marzo era una especulación respecto a qué es lo que podía hacer Estados Unidos en sus conversaciones con China. ¿Ah? Y eso ya existe. ¿Ah? Tenemos los otros escenarios, tenemos el G7, tenemos la renegociación del NAFTA. Entonces yo siento que tal vez habría que abocarse un poco más, y no solamente del banco, sino que también desde tal vez el Ministerio de Hacienda y otros, de ver cuál es la real situación que tiene para Chile esta política comercial. ¿Ah? Y creo que me queda por último, el senador García partió por un tema que habría que... Usted se fue por el lado de la productividad al final, pero me quedó dando vuelta el tema del endeudamiento en los hogares. ¿Cómo es posible tal vez tener algo más consolidado? ¿O qué sugiere usted que podemos hacer para tener esa información más consolidada? Que es lo que se señala aquí, que sería útil de avanzar en eso. Entonces, pensando no para mañana, sino que para pasado mañana en esto. ¿Ah? No, en el sentido de que no... dar algunas luces en esta materia. Y por último, como si fuera poco, está el tema que mencionaba el presidente a propósito de que vamos a tener una sesión la próxima semana, una sesión básicamente de información para, si usted quiere, educarnos sobre el tema ciberseguridad, producto de lo que ocurrió en el Banco de Chile, que uno ha tenido información, por lo menos la mayoría de nosotros básicamente por conversaciones bilaterales o medios de prensa, pero nada oficial, ¿ya? Respecto a cuál fue el rol que le cupo al Instituto Emisor en este episodio, porque por medios de prensa se hablaba de que el Banco de Chile, producto de este ataque, tuvo que desconectar algunos servidores, parece, que para no interrumpir la cadena de pago, tuvo que recurrir al Banco Central. Entonces, si usted pudiera explicar un poco, si le parece en esta, o lo hacemos en otra sesión, si no era el objetivo, no está preparado para eso, pero para tener claridad respecto a este tema. ¿Cómo fue el proceso que ocurrió? O si le parece que podemos tener una sesión especial para eso en el futuro, pero sería útil para ir despejando cuál es el rol que le ocupa el Banco Central en esto. Gracias, senador Lago. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo me sumo al primer planteamiento del senador García y al último del senador Lago, en el sentido de creo que aquí estamos con un tema, bueno, lo que planteó respecto al tema económico, pero del nuevo tema de ciberseguridad, creo que el banco tiene harto que decir. Efectivamente, no sé si será esta locación u otra, pero ahí tenemos un tema grande. Yo de no repetirme en algunas consultas, sí, voy a hacer
un pequeño contexto respecto a lo que ha planteado el senador Lago y el senador Pizarro, digamos. O sea, no es este el momento, creo, de discutir por qué se produjo un mejor clima que ustedes definen del negocio y las expectativas. Algunos podrán decir que fue producto de maduró tarde la tarea del gobierno anterior, otros podrán decir que el efecto de campaña y que la perspectiva de un cambio gatilló este esquema. Eso dejémoslo por una discusión legítima, interesante, política entre nosotros. No quiero a usted, digamos, que dirima esta discusión que vamos a tener probablemente por muchos años, pero sí, cuánto puede del avance. Usted hoy día nos trae buenas noticias en general, o sea, no son malas noticias, son buenas. Entonces, ¿cuánto de esto tiene que ver con el clima de negocio y expectativa? Porque al final siempre es bueno, tal como yo pregunté en otras ocasiones, cuánto de un país relativamente trancado se debía al clima que existía de negocio, cuánto de esto, cómo uno puede valorarlo hacia adelante sin inmiscuirme en consideraciones políticas de por qué se produjo este mejor clima. Yo tengo mi visión, otros tendrán otra visión, pero me gustaría ver una opinión más suya. Segundo, señor presidente, digamos, me gustaría que usted profundizara algo respecto de lo que plantea, respecto de la importancia que le da a fortalecer la institucionalidad fiscal, elevando el estatus y autonomía del Consejo Fiscal Asesor. Porque esto es una cosa que se estaba discutiendo. Vi que en la Cámara de Diputados esto se está viendo, pero hubo un debate bien profundo y no necesariamente muy en línea con lo que se está planteando. Por eso me interesa su visión como Banco Central respecto de este tema, porque tiene directa relación con lo que estamos planteando. En tercer lugar, también para mí el tema quizás más relevante de este informe, el segundo, el más importante es que vamos por buen camino. Pero también me gustaría que profundizara respecto del mercado del trabajo, digamos, porque ahí tenemos un tema grande. Pareciera que si bien vamos por buen camino, el trabajo no avanza con la misma, ni los salarios con la misma fuerza. Y usted agrega una frase que lo voy a repetir, que dice que se fortalezca, dentro de las cosas importantes para Chile, que se fortalezca el mercado del trabajo y que se aprovechen ventajas competitivas para que esta recuperación sea más autosostenida y compartida. Esa frase, autosostenida y compartida, que me gustaría que usted nos pudiera ayudar a profundizar. Y por último, presidente, yo aquí soy como los monjes, digamos, también me aportaría un poquito más de opinión sobre el tipo de cambio, que es como mi obsesión personal, digamos. Veo que este tipo de cambio es bastante mejor que para efectos del mundo exportador del diploma anterior. No tan el tipo de cambio es una cosa bien, yo he descubierto que no sé si es una ciencia, no sé lo que es, porque al final todo parece indicar que va a un lado y pasa cualquier cosa y va para otro distinto. ¿Y cómo podría influir lo que está pasando en Argentina particularmente respecto a este tema? Porque ahí hemos visto cuáles son sus proyecciones más allá de la ayuda del Fondo Monetario, por qué pasó lo que pasó al final, si esto es un tema grueso que se nos vino, y creo que ahí tenemos que estar muy cercanos a lo que pueda estar ocurriendo y tomar la providencia para no quedar en escenarios que no se veían tan claros hace 6 meses atrás y que de repente como que explotaron con un peligro muy grande para ese país. ¿Qué influencia tienen eso? Gracias, presidente. Muchas gracias. Si me permiten brevemente, yo tengo la impresión que nuestro país impulsó las políticas anticíclicas hace un par de años frente a un fenómeno que estamos viviendo, es lo que nos pasó en el 2009, tanto en materia de política fiscal, por eso hubo el endeudamiento que hubo, por eso hubo los déficits que hubo, y por eso una política monetaria expansiva también. Es decir, las políticas fiscales y monetarias se alinearon en una lógica de un ciclo que estábamos viviendo como economía nacional en un contexto internacional. Y lo que nos han dicho es que ambos esfuerzos han ido dando fruto. Yo creo que eso es lo positivo,
pero entiendo que lo que se ha dicho es que no hemos salido. Y por eso se mantiene una política monetaria expansiva, viendo los riesgos que hay en diferentes escenarios, y que en política fiscal hay fenómenos que nos deberían permitir ir cerrando un esfuerzo que el país tuvo que hacer para enfrentar ese ciclo. Yo entiendo que eso es lo que estamos conversando, más allá de la política contingente y las peleas que a veces tenemos de quién es la responsabilidad de los datos que surgen. Yo siempre creo que son más de mediano plazo. Las dos inquietudes que tengo, algunos las han mencionado los colegas, una es China. ¿Cuánto riesgo hay realmente de ese actor que va a ser determinante en este nuevo ciclo? Yo creo que ahí hay unas afirmaciones, pero no sé cuántos datos realmente tenemos o existen para comprender qué está pasando con este actor que es determinante, y todo indica que es cada vez más determinante. Lo segundo, me imagino que es difícil, está muy encima, el conflicto en el G7. ¿Tiene impacto? ¿Puede tener impacto? Esta parte de nuestros socios comerciales no tienen por qué afectarnos directamente ese conflicto, pero puede indirectamente. Diría que son los dos fenómenos externos que a mí en lo particular más me preocupan. Y en la discusión del mercado de trabajo nacional, yo creo que lo que yo entiendo que es lo que nos están indicando es que ahí, aunque comencemos a crecer, tenemos un problema serio en el mercado de trabajo, porque los frutos de ese crecimiento no se van a repartir igual, y uno podría llegar a diferentes conclusiones sobre lo que significa eso, o que el consumo va a estar más debilitado, o que puede haber una perspectiva de conflictividad en un par de años, producto de ese desfase que se está produciendo. Diferentes tipos de conflictos, puede ser por endeudamiento o por conflicto social, digamos, de diferentes ámbitos, ver si eso es una variable a contemplar. Entiendo que no le corresponde al Banco Central directamente decirnos cómo resolvemos los problemas estructurales de una economía extractiva, pero que reiteran una afirmación que han hecho, entiendo, no la primera vez, lo han hecho varias veces, pero entiendo que es una responsabilidad de otros eso. Agradecerle la presentación, y sobre el tema de ciberseguridad entiendo que no es tanto la sesión de hoy, pero sin duda ustedes cumplen una función muy importante cuando se producen este tipo de fenómenos. Lo que pasó con el Banco de Chile, creo que mantener la continuidad de una cadena de pago fue importante, y quizás eso es lo que queremos que nos ayuden a comprender en la sesión que vamos a hacer el martes. Le ofrezco la palabra a don Marcelo. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los senadores que han hecho sus comentarios y preguntas. Siguiendo más o menos el orden de la discusión, primero, varios senadores comentaron sobre el tema del Consejo Fiscal Asesor. La importancia de esto tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Primero, que Chile ya lleva 18 años básicamente guiando su política fiscal a través de una regla que está basada en el concepto de balance estructural. Ahora, las reglas de política no es solamente importante formularlas, sino que cumplirlas. Entonces, en la medida de que no hay un régimen, llamémosle, de sanciones ligado al cumplimiento no de una meta fiscal, sino que más bien se trata de un compromiso público que suscribe el gobierno, entonces una institucionalidad fiscal, particularmente en este caso un consejo autónomo, que valida el cumplimiento de las metas fiscales, refuerza ese elemento ligado al cumplimiento de una regla fiscal. Eso se refuerza considerando de que nuestra regla fiscal está basada en una variable que no se mide directamente, sino que se estima, que es el balance estructural.
Entonces, eso es lo que ha hecho que en muchos países del mundo que aplican este tipo de reglas fiscales, al mismo tiempo han creado consejos fiscales de estas características, justamente para que el cumplimiento de la regla medida por esta variable que se estima sea transparente y sea conocida por los agentes económicos. Entonces, ahora, más allá de eso, por supuesto, los detalles del proyecto que está en discusión, por supuesto, es un tema que corresponde a la iniciativa del Ejecutivo, que está en discusión en el Parlamento. Nosotros simplemente consignamos, por el hecho de ser, por así decirlo, usuarios de la información fiscal, porque nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestras proyecciones los datos fiscales, mientras mayor sea la certidumbre respecto de la trayectoria de la política fiscal, y en la medida de que un Consejo Fiscal Autónomo contribuya a darle esa mayor certidumbre, todos los agentes económicos, incluyendo el Banco Central entre ellos, podemos movernos con mayor seguridad. Respecto del rol de los inversionistas institucionales. Pensemos, por ejemplo, ahora en este contexto en el cual hay una mayor volatilidad en los mercados emergentes, condiciones financieras menos favorables. Una primera dimensión que se observa en los países es, por ejemplo, cómo están sus reservas internacionales. En el caso de Chile, esas reservas internacionales son más o menos 15% del producto. Sin embargo, cuando estamos pensando en activos en el exterior, no solamente hay activos en el exterior que son del Banco Central, también hay activos en el exterior que corresponden a los fondos soberanos, que son alrededor de un 12% del producto. Y además hay activos en el exterior que corresponden a las carteras de inversionistas institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguro. Y si uno suma todo eso, le da más o menos un 65% del producto en el caso de Chile. En otras palabras, de mirar una variable que es importante, por supuesto, las reservas internacionales, a considerar además el resto de los activos del país en el exterior, vemos que hay una diferencia importante y es algo que ayuda al país. Por otro lado, la existencia de inversionistas institucionales le da profundidad al mercado de capitales domésticos, porque por supuesto no solo hay fondos invertidos en el exterior, sino que también en el mercado local. Y como señalaba en la presentación, eso permite, por ejemplo, que el fisco se financie en moneda local, no asuma riesgo cambiario por su endeudamiento, le permite a las compañías locales financiarse en nuestra propia moneda, permite financiar proyectos de largo plazo, por ejemplo, a propósito de la referencia que se hacía a concesiones de infraestructura, los concesionarios también se financian en el mercado local por la existencia de estos inversionistas institucionales. Esto es algo que pocos países emergentes tienen en las magnitudes que las observamos en Chile, y es algo que le da fortaleza a nuestra economía. Ahora, hay en la agenda legislativa actual proyectos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, hay en discusión ya desde hace un tiempo un proyecto sobre supervisión de la prudencial de las compañías de seguro, que es un proyecto que lleva ya un tiempo en discusión y que es importante que pudiera avanzar en la agenda legislativa. Es un elemento de modernización en la regulación de las decisiones de inversión de compañías de seguros que es importante, que ya se ha dado en otros casos. En el caso de los fondos de pensiones ya se avanzó en esa dirección con la reforma del 2008, pero las compañías de seguro están algo más rezagadas. En cuanto a los cambios estructurales y productividad, lo primero aquí es que nosotros hacemos notar que cuando hablamos de proyecciones de crecimiento, de posibilidades de crecimiento, tenemos un referente inmediato que es el crecimiento potencial. Tenemos un referente que es más de mediano plazo, que es el crecimiento tendencial.
el Banco Central produce una vez al año una actualización de las estimaciones de esos de los crecimientos de estas dos variables, pero que si queremos crecer más allá del 3 a 3,5%, que es el rango que hemos estimado nosotros para el crecimiento tendencial, de manera sostenida en el tiempo, no por un momento, porque en el ciclo uno siempre puede crecer un poco más, pero si queremos en el largo plazo crecer por sobre esta cifra, entonces se requieren cambios que incidan sobre el potencial de crecimiento de la economía en el largo plazo. Esto, como se comentaba, lo comentaba, me parece, el presidente, es algo que está fuera del ámbito de responsabilidad del Banco Central, por supuesto. Pero cuando nosotros publicamos nuestra separata sobre crecimiento tendencial en septiembre pasado, incluimos un análisis con microdatos del comportamiento de las compañías chilenas para tener algunas pistas sobre lo que ocurre a nivel más micro detrás de las estimaciones de crecimiento de productividad. En ese documento nosotros, al momento de estimar este crecimiento tendencial, nosotros tomamos como referente un crecimiento de la productividad total de factores del orden del 1% por año. Y luego cuando vemos cómo se compone eso o cómo se explica eso en términos del comportamiento de la productividad de las firmas en la economía, lo que vemos es que alrededor de un 60% o 0,6 puntos o 0,6% de ese crecimiento de la productividad, de ese 1%, corresponde a lo que se llama margen intensivo, es decir, mejoras de productividad al interior de las empresas. Y alrededor de y los restantes las restantes 4 décimas corresponden al margen extensivo, que tiene que ver con la reasignación de recursos entre firmas. Entonces de aquí surgen temas que son relevantes o de aquí pueden derivarse conclusiones que pueden ser útiles para efectos de políticas públicas en el futuro, para reformas en el futuro. La importancia de la movilidad de factores. El senador Pizarro mencionaba, por ejemplo, el tema del financiamiento para las pequeñas empresas. La movilidad laboral, la capacidad de las firmas para crecer en el tiempo y generar mejoras de productividad a su interior. Se mencionaba también los temas de ciencia y tecnología, innovación, etc. O sea, con esto lo que tratamos de hacer como banco no es de dar un recetario, sino que entregar datos que puedan servir para esa discusión de qué reformas estructurales pueden ayudar a elevar el crecimiento de la productividad en el largo plazo. Sobre el efecto de los aumentos en el precio del petróleo, efectivamente lo que vemos son aumentos, o sea, hay aumentos de precio de petróleo en pesos, que tiene un componente muy importante, que es el aumento de los precios internacionales del petróleo, que es lo dominante, y otra parte algo menor que tiene que ver con la evolución del tipo de cambio. Estos aumentos en Chile tienden a amortiguarse, ¿cierto?, por los mecanismos que se han establecido a través del MEPCO, que es un mecanismo que se ha ido, ¿cierto?, perfeccionando a través del tiempo, pero, por cierto, se trata de aumentos de precios en la economía doméstica que, como planteamos en el informe, ¿cierto?, agregan algo de presión al alza a la inflación. Por supuesto, para los rangos en los cuales nos estamos moviendo, dado que hoy día tenemos una inflación que está en el orden del 2%, ese impacto es relativamente acotado. Pero eso no quiere decir que vaya a ciertos sectores a los cuales los afecta más. Lo que es interesante y que está recogido en el recuadro 4.1 del IPOM, es que la importancia del petróleo en la economía nacional ha ido disminuyendo gradualmente en el tiempo. En particular, si lo miramos desde el punto de vista del consumo intermedio,
El petróleo ha disminuido su peso relativo desde 11% sobre el valor agregado al 8% en el 2014. ¿Ah? Si miramos en términos de la matriz energética, también ha disminuido el peso relativo de los combustibles fósiles. Eso no significa que haya desaparecido, pero ha disminuido su peso relativo. Por lo tanto, el impacto de fluctuaciones en los precios del petróleo sobre la inflación y sobre la actividad hoy día son algo menores de lo que eran hace unos años atrás. Eso, por supuesto, es una noticia positiva para Chile. Pero eso no quiere decir que seamos inmunes a lo que ocurre con los precios. Afortunadamente esto está ocurriendo en un contexto en que la actividad económica está mejorando, en que la inflación todavía es baja y por lo tanto el impacto, llamémosle, disruptivo es muy limitado. Respecto del tema de datos versus temperatura que también comentaba el senador Pizarro, solo quiero pasar un pequeño aviso porque nosotros, lo hemos mencionado muchas veces, pero nunca está más hacerlo, nosotros junto con recopilar datos, con trabajar con estadísticas, generar, producir cuentas nacionales, indicadores de actividad, también tenemos un mecanismo para tomar esa temperatura, que es el informe de percepciones de negocio. Entonces, este informe que resume varias decenas o cientos de entrevistas que se hacen en todo el país a sectores productivos, nos permite tener una visión algo más cualitativa de cómo se está percibiendo la situación económica en términos de actividad, ventas, precios, costos, inventarios, etcétera. Entonces, cada cierto tiempo, y ustedes van a ver, habrán visto en el IPOM hay varias referencias a información del IPN. Tratamos de justamente complementar algo de esos datos estadísticos más tradicionales con esta información más cualitativa, lo que nos permite entender mejor o interpretar mejor lo que nos están diciendo los números. En relación a la sensibilidad de los mercados a las noticias, básicamente lo que nosotros constatamos es que vemos en los indicadores financieros, los indicadores que muestran volatilidad, vemos más movimiento en torno a estas noticias de carácter más político o económico que lo que teníamos hasta hace un tiempo atrás. O sea, hasta hace unos 3 meses atrás llamaba mucho la atención que incluso frente a definiciones importantes de política, incluso frente a ciertos hechos políticos, no se producía mayor volatilidad de los mercados. Eso ha ido cambiando en los últimos meses. Y ha ido cambiando a medida, ¿cierto?, que la economía a nivel mundial, por un lado, ha ido materializando muchos de los factores positivos que estaban incidiendo sobre su evaluación, pero donde al mismo tiempo se van acumulando factores de riesgo, algo que hasta hace algún tiempo atrás era una preocupación más o menos genérica, de que esta etapa de bonanza podía llegar a su fin o podía haber mayor turbulencia. Esa preocupación genérica hoy día ha ido tomando más forma. Hoy día se puede vincular a lo que es la presión adicional sobre la actividad y los precios en Estados Unidos producto de las medidas de política fiscal, producto de una política fiscal procíclica en Estados Unidos. Se ha ido materializando en términos de alguna decepción respecto a las expectativas en Europa. La reanudación de ruidos al interior de la zona euro, particularmente con las elecciones en Italia, las tensiones comerciales, en fin. Entonces, el hecho de que haya ido tomando forma esos factores de riesgo, nos parece que han ido, eso en buena medida explica por qué los mercados se muestran hoy día más sensibles. Aprovecho de referirme entonces a los temas comerciales.
nosotros teníamos la impresión quizás inversa de la del senador Lagos respecto de nuestro comentario sobre los temas comerciales. Efectivamente, hoy día la complejidad de las tensiones comerciales es mayor que quizás la que teníamos hace unos meses atrás. Hace unos meses atrás teníamos una situación que era más bien bilateral entre Estados Unidos y China. Hoy día esa tensión se ha extendido a Canadá, México y los países de Europa. Se refleja en lo que comentaba el senador Letelier sobre el G7. ¿eh? Y más aún, uno tiene quizás en su imaginario la idea de que los conflictos comerciales tienen un cierto ciclo, se manifiestan, se negocia, se cierra de alguna manera una negociación, pero lo que hemos visto más bien son temas que van quedando abiertos y por lo tanto van generando incertidumbre. ¿eh? No son temas que nos estén afectando a nosotros directamente, por supuesto no somos parte de ese conflicto o de esa tensión comercial, pero como una economía abierta, por supuesto que nos tiene que preocupar. Aprovecho también de tomar el tema de China que lo comentaron el senador Lagos Weber y el senador y el presidente. En primer lugar, China, como sabemos, ha estado en un proceso de reestructuración de su economía que es importante y que en general tiene objetivos que son bastante compartidos y valorados. China tiene al mismo tiempo un problema de crecimiento de la deuda que es muy importante. Pensemos que entre la deuda total de las empresas pasó de 72% del producto en el 2007 a 125% del producto en el 2014. Por otro lado, el mercado inmobiliario, en el mercado inmobiliario hay un aumento importante de la oferta inmobiliaria con deuda, que representa alrededor de un 65% del producto como deuda ligada al sector inmobiliario en la banca. Entonces, este es un tema del cual están conscientes las autoridades chinas, han estado implementando gradualmente algunas medidas, pero por supuesto para una economía emergente, niveles de deuda en estas magnitudes representan un riesgo. Mientras vayan teniendo fruto algunas de las medidas que se han tomado, por supuesto va a mantenerse una situación de incertidumbre o una situación de riesgo. Esto sobre todo en un contexto en el cual las condiciones financieras a nivel internacional se van a ir normalizando, se van a ir volviendo menos favorables, van a ir aumentando las tasas de interés y eso también representa un riesgo en general para todos los países que tienen altos niveles de endeudamiento. Ahora, es cierto que cada vez que se evalúa la situación de China o cada vez que se evalúa cualquier tema que tiene que ver con cuestiones comerciales o que tiene que ver con temas financieros, siempre las economías más abiertas, más integradas al exterior, siempre van a aparecer como potencialmente más afectadas. Para nosotros China es nuestro principal socio comercial, entonces, mirado de un punto de vista estrictamente mecánico, siempre va a aparecer una sensibilidad importante a la situación de China. Pero en el caso de una economía como la chilena, es importante ir más allá de esa primera línea de relación entre Chile y otras economías. Y es importante que miremos cuál es el marco macroeconómico con el cual funciona nuestra economía, qué mecanismos de amortiguación tenemos frente a shocks externos, y es ahí donde algunos de los elementos que yo mencionaba al final pasan a ser importantes. O sea, ahí pasa a ser importante el rol amortiguador que tiene el tipo de cambio, pasa a ser importante las limitaciones a los efectos reales que puede tener la volatilidad cambiaria sobre el resto de la economía, dada la profundidad del mercado de capitales, dado los mecanismos de
gestión o de mitigación de riesgo cambiario o riesgo financiero. Entonces, estando siendo por un lado una economía más abierta, siempre vamos a aparecer como potencialmente más vulnerables. Pero cuando miramos los fundamentos de nuestra economía, los fundamentos de nuestra política macroeconómica, vamos a encontrar que tenemos más mecanismos de defensa que los que tienen otros países. Ahora, respecto de la recuperación del crecimiento en este IPOM, los datos que recogemos los hemos venido reflejando ya en informes anteriores. Ya en informes anteriores nosotros señalamos que la economía, luego de un comienzo muy difícil, de un final muy complejo el 2016 y un comienzo muy difícil el 2017, ha ido recuperando su ritmo de crecimiento a tasas cada vez mayores. Ahora, eso se refleja en lo que son las proyecciones que tenemos en la actualidad y en la discusión pública, por supuesto, hay, teniendo claro que no hay un solo determinante de la evolución de la economía y habiendo factores internos, externos, domésticos, expectativas, etcétera, que inciden, la apreciación sobre cuánto pesa cada uno de ellos no es una ciencia, pero cuando uno lo lleva a lo que se observa en el debate público, lo que ve es que en este balance entre causas internas y externas estamos fluctuando entre 60 a 40%, o sea, el rango no es tan grande. Ahora, de ese componente doméstico que podemos querer analizar, yo solamente quisiera recordar que parte del componente doméstico de la evolución de macro tiene que ver con la política monetaria y tiene que ver, como lo recordaba el presidente, con el hecho de que durante el primer semestre del año pasado el Banco Central, este Consejo, adoptó una orientación considerablemente más expansiva de la política monetaria. Y queremos creer, y creo que hay la evidencia suficiente para hacerlo, que podemos mostrar que parte del mayor crecimiento que se ha ido produciendo en el periodo posterior tiene que ver con la orientación de esa política monetaria, lo mismo que, es cierto, la... Okay. Así que hay un pequeño aviso, no nos olvidemos de que está la política monetaria y que la política monetaria ha estado jugando un papel importante. Sobre el endeudamiento de los hogares, es un tema que planteamos que trajimos en el informe de estabilidad financiera, donde aportamos alguna información adicional. En particular, llamamos la atención sobre el hecho de que la carga financiera de los hogares está actualmente en el orden del 25% de los ingresos y que, por lo tanto, la dinámica de esa deuda hacia adelante es un tema que tenemos que observar con cuidado. Otro de los antecedentes que venían en el informe de estabilidad financiera era el hecho de que hay una parte no menor de la deuda de los hogares que corresponde a crédito no bancario. Eso tanto para el crédito de consumo como para el crédito hipotecario. Y que en la medida que no tenemos un sistema de información consolidado de deuda, no tenemos la seguridad de que al momento de conceder un crédito, un actor que no conoce el endeudamiento de ese potencial prestatario no pueda otorgar un crédito que luego no esté en condiciones de cumplirse adecuadamente. Entonces, nosotros le planteamos la importancia de reactivar la discusión sobre información consolidada de deuda, la forma específica de cómo eso se puede hacer. Hay muchas alternativas posibles, pero lo que creemos que es importante es evitar esta asimetría de información que existe entre los oferentes de crédito al momento de tomar sus decisiones, porque eso va a incidir sobre la capacidad de los hogares para servir sus deudas en el futuro.
Más adelante en el año vamos a tener el resultado de la encuesta financiera de hogares que aplicó el Banco Central en el 2017 y vamos a tener información más granular y más completa en este sentido. Sobre los temas de ciberseguridad, bueno, ya mencionaba el presidente que está la idea de tener esta sesión la próxima semana. Como decía, yo voy a estar fuera de Chile, pero con gusto como banco vamos a tener una participación. Solo quisiera señalar que el foco del Banco Central hacia estos temas tiene que ver con su mandato de estabilidad financiera, ¿no? Y en particular su responsabilidad respecto de las infraestructuras financieras y los sistemas de pago de alto valor, de los cuales uno de ellos es directamente responsabilidad del Banco Central, como es el EBTR, y otros en los cuales el Banco Central participa y supervisa. Entonces la preocupación principal del Banco Central frente a episodios en instituciones financieras particulares es asegurar de que cualquier problema en ese sector no se transmita al resto del sistema a través de estas infraestructuras. Y en el caso particular del Banco de Chile, teníamos definido protocolos para activarse en situaciones de emergencia. Se aplicaron en este caso, han sido más o menos descritos en la prensa. Básicamente tienen que ver con la operación en una modalidad protegida del banco en los sistemas de pago de alto valor, y eso fue efectivo en términos de evitar riesgos de propagación de la situación que los afectó. Pero más detalles sobre esto, sobre el enfoque del banco, sobre qué es lo que el banco está haciendo en materias de seguridad tecnológica, lo podemos entregar en la sesión que está programada. Sobre el mercado del trabajo, nosotros hacemos la referencia a esto por el hecho de que el mercado del trabajo, en buena medida, la evolución del mercado del trabajo es un determinante del comportamiento del consumo, que es el componente más importante de la demanda interna. Entonces, en la medida de que el mercado del trabajo vaya reflejando mejores condiciones económicas, también va a irse le dando un sustento a la evolución del consumo en el tiempo. Y en ese sentido es que podemos hablar, podemos entender la referencia a expansión autosostenida, ¿no? Es decir, en la medida de que la mayor actividad se va propagando en la economía, entonces ese proceso se va haciendo más autosostenido. El mercado del trabajo en general reacciona con un cierto rezago al ciclo económico, ¿eh? Por lo tanto, no es raro que hoy día no veamos tantas innovaciones, no veamos tanto cambio todavía en el comportamiento del mercado del trabajo, pero deberíamos empezar a verlo pronto. Y si eso no ocurre, debería ser una razón para preocuparse. En ese sentido, por ejemplo, comentamos sobre el comportamiento de los salarios, que fueron desacelerando durante varios meses en los indicadores del INE. En los últimos 2 meses eso ha tendido a revertirse, pero todavía son tasas de crecimiento de los salarios que están por debajo de sus promedios históricos, y es un tema que es importante monitorear. Sobre las expectativas que mencionaba el senador Coloma, bueno, ya me refería a lo que tratamos de hacer nosotros a través del informe de percepciones de negocios. También monitoreamos indicadores de expectativas que provienen de encuestas, el INSEE, el IPEC, que está orientado a los consumidores. Pero nosotros la manera en que usamos esa información más bien es para evaluar su coherencia con otros indicadores, otras estadísticas más duras que recopilamos. No es muy fácil ligar directamente comportamiento de las expectativas a comportamiento de variables macro. Tiende a ser algo más fuerte en la relación entre expectativas de los consumidores y consumo, entre expectativas de las empresas y empleo, pero es mucho más débil en relación a la inversión, porque la inversión involucra decisiones más complejas. La decisión de inversión no se basa simplemente en una apreciación general
sobre la situación del país. Tiene que ver con la dinámica de ciertos mercados, las oportunidades de negocio, temas como los que se han planteado últimamente, las regulaciones que inciden sobre las inversiones de cierto tipo en ciertos sectores. Sobre el tipo de cambio, la evolución del tipo de cambio nominal en Chile tiene un componente que es importante, que proviene, ¿cierto?, de lo que ha sido la evolución del dólar a nivel internacional, que se ha fortalecido en el último tiempo. Con eso se resolvió un puzzle que existía hasta hace algún tiempo atrás, en el sentido de cómo podía estar ocurriendo que frente a un panorama que era claramente expansivo para Estados Unidos, el dólar se hubiera estado depreciando en lugar de apreciarse. Bueno, eso finalmente cambió hace ya un par de meses atrás, y hoy día vemos entonces un comportamiento del dólar a nivel internacional que está más en línea con lo que uno esperaría. Ahora, la manera en que las distintas monedas se han comportado respecto del dólar en el último tiempo ha sido distinta. Es decir, hay monedas, por ejemplo, el caso más dramático es el de Argentina, ¿cierto?, que han tenido una devaluación muy significativa. Otras monedas, como la nuestra, han tenido un comportamiento más estable. Entonces, por eso se comenta acá se comentó en la presentación y lo incluí en las láminas, el que mientras el peso chileno se ha comportado en su paridad más parecido a las monedas de otros países exportadores de commodities, se ha mantenido más sólido que otras monedas en América Latina que han sido más sensibles en el último tiempo. Ahora, si uno quiere comparar Chile con Argentina, va a encontrar muchas diferencias en los fundamentos macro, pero de eso yo quisiera destacar uno en particular porque tiene que ver con el tema cambiario al que hacía referencia el senador Coloma, que es el hecho de que por las crisis que vivió en el pasado, Argentina tiene un mercado financiero extraordinariamente poco profundo. O sea, la relación de crédito a PIB en Argentina es más o menos de 12%. En Chile es alrededor de 112%. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que la capacidad de la economía para absorber shocks o volatilidad cambiaria es mucho más limitada, y la capacidad para transmitir la política monetaria también es más limitada en un país como Argentina que en Chile. Aparte de eso, como se menciona aquí, hay diferencias muy importantes en términos de el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, en términos del déficit fiscal, etc. Pero creo que junto con eso es importante también hacer notar la relevancia que tienen las características del mercado financiero. Ya me he referido varias veces a algunas de las observaciones que hacía el presidente, el rol contracíclico de la política monetaria, los riesgos reales en Chile, el conflicto en el eje 7, el mercado del trabajo y ciberseguridad, ¿cierto?, que parte de lo cual entendemos que lo vamos a discutir la próxima semana. Sí, con eso creo que he cubierto los temas que se plantearon, presidente. Muchísimas gracias por el informe, por las reflexiones frente a las consultas. No sé si los colegas quieren complementar algo. Bueno, creo que hemos cumplido nuestro propósito, agradecerles mucho. También valorar algo que yo creo que esta comisión sí valora, es la importancia de la política monetaria, tanto en los momentos complejos como los momentos más holgados de nuestra economía. Yo creo que la fortaleza de nuestra economía es tener un banco central con autonomía y que juega un papel muy importante en la política monetaria, que incide en la economía global. A veces hemos querido que el Banco Central vaya más allá y se meta en otros temas, se ha debatido en otros momentos, pero creo que todos nos sentimos tremendamente agradecidos por el informe que nos han entregado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
Culmina de esta forma entonces el informe de política monetaria correspondiente a junio de 2018 que usted pudo ver por las pantallas de TV Senado y sus múltiples plataformas. Esto frente a la Comisión de Hacienda, como usted pudo ver en vivo y en directo, y algunas conclusiones que ya habíamos anticipado en la previa. Por ejemplo, 3.25% entonces el piso para el crecimiento de 2018, se mantiene el techo máximo en 4%. Economía, podríamos decir, expansiva básicamente, hubo un acento tal como ocurrió en marzo pasado, y esto es que se ratifica también con mayor oferta. Viene esto a traducirse también en que la gente gaste poco, pero se dé un fomento, un impulso a la inversión y también al empleo. El tema del petróleo también fue aludido por los senadores también desde el Banco Central a propósito de lo que ha ocurrido a nivel global. Sin embargo, esto se ha reducido, también lo habíamos dicho en la previa, que los 2 últimos meses en Chile se ha mantenido al alza el tema del combustible. Las tasas de interés podrían subir, esto en el corto plazo. Consideramos que el IPC también se mantiene con perspectivas de cierre en torno al 3%, pero no solo pensando en 2018, sino que también en los próximos ciclos. En cuanto a la mención de contingencia, podríamos decir, también se hizo referencia a lo ocurrido con el Banco de Chile. Ustedes lo recordarán muy bien que fue tema a nivel nacional, incluso a nivel de comisiones en el Senado, a propósito de este hackeo que habría sufrido en cuanto a sus barreras de seguridad. Fue aquello también tocado por parte de los participantes en este informe de política monetaria. Se eleva la proyección de inversión básicamente, y también se hace mención en cuanto al escenario internacional a lo ocurrido en el gigante asiático China, que es nuestro principal socio comercial. Recordemos esto a propósito de algo que no podríamos decir preocupa, pero que sí se está siguiendo, que es el tema del endeudamiento de las empresas en dicho país. Lo cierto es que esto ya ha generado reacciones en la previa, ya la había generado pronunciamientos, por ejemplo, desde Hacienda, el ministro Larraín, a propósito de esta significativa mejora en las perspectivas económicas, incluso en las que tenían contemplados ellos al interior de la cartera. José Ramón Valente, también el titular de la cartera de Economía, ha hablado en esta mañana haciendo mención de que esta reactivación incluso podía extenderse en el tiempo, ocupando varios años. Conclusiones, algunas reacciones que se están dando también, que vamos a estar cubriendo a través del www.senado.cl también. Por cierto, a través de los espacios informativos de Senado Noticias. Nosotros, como siempre, agradecemos su compañía y los dejamos invitados a que continúen en la sintonía del canal del Senado.